Amados hermanos y hermanas en Cristo. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje profundo y transformador que puede abrir las puertas a una vida llena de prosperidad y bendiciones. Cómo dejar de lado el orgullo y permitir que la humildad nos lleve a vivir en el propósito de Dios. El orgullo, aunque a veces lo disfrazamos como confianza o autosuficiencia, puede ser una barrera entre nosotros y las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. La palabra de Dios es clara: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 5. ¿Qué significa esto? Significa que el orgullo no solo nos aleja de los demás, sino que también nos separa de Dios. Pero la humildad, amados, es la llave que nos acerca a su corazón y nos permite prosperar conforme a su plan perfecto. El orgullo, una trampa espiritual. El orgullo es una de las herramientas más antiguas que el enemigo utiliza para alejarnos de Dios. Desde el principio, vemos cómo Satanás cayó por su orgullo, queriendo ser igual a Dios. Isaías, capítulo 14 versículos del 12 al 15. El orgullo nos hace creer que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta, que no necesitamos a nadie, ni siquiera a Dios. En Proverbios, capítulo 16 versículo 18, la Biblia advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo nos lleva a pensar que somos los dueños de nuestras vidas, pero, hermanos, no somos más que barro en las manos del alfarero. Cuando permitimos que el orgullo gobierne nuestro corazón, bloqueamos la obra de Dios y nos alejamos de su propósito. Como el orgullo impide la prosperidad. El orgullo nos cierra a la corrección. Una persona orgullosa no acepta consejos ni reprensiones. Sin embargo, Proverbios, capítulo 12 versículo 15 nos enseña: el camino del necio es recto en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. La corrección es una herramienta divina para guiarnos hacia el éxito. Si rechazamos la corrección por orgullo, nos privamos de aprender y crecer. El orgullo nos desconecta de Dios. Cuando creemos que podemos lograrlo todo con nuestras fuerzas, dejamos de depender de Dios. Pero Jesús mismo nos dice en Juan, capítulo 15 versículo 5. Separados de mí, nada podéis hacer. La verdadera prosperidad viene cuando reconocemos que toda buena dádiva proviene de Dios, no de nuestras propias habilidades. El orgullo destruye las relaciones. El orgullo nos lleva a creernos superiores a los demás, y eso puede fracturar nuestras relaciones. En cambio, la humildad nos permite valorar y amar a los demás como Dios nos ama. La humildad, el camino hacia la prosperidad. La humildad no es debilidad, amados, es fortaleza bajo control. Es reconocer que dependemos completamente de Dios y que, sin Él, nada somos. En Miqueas, capítulo 6 versículo 8, la palabra nos dice que espera Dios de nosotros. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. La humildad no solo agrada a Dios, sino que también abre las puertas a su gracia y favor. La humildad atrae la gracia de Dios. Como ya leímos en Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 5, Dios da gracia a los humildes. Esa gracia es la que nos capacita, nos fortalece y nos lleva a lugares que jamás podríamos alcanzar con nuestras fuerzas. La humildad nos da sabiduría. En Proverbios, capítulo 11 versículo 2 leemos: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Cuando somos humildes, estamos dispuestos a aprender y crecer, y esa sabiduría nos guía hacia decisiones correctas y fructíferas. La humildad construye relaciones sólidas. La humildad nos permite valorar y servir a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien lavó los pies de sus discípulos. En Filipenses, capítulo 2 versículo 3, se nos exhorta: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El ejemplo perfecto, Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de humildad. Aunque era Dios, se despojó de su gloria y vino a la tierra como siervo, humillándose hasta la muerte en la cruz. Filipenses, capítulo 2 versículos del 5 al 8 nos dice: haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, mostró tal humildad, ¿cuánto más nosotros debemos seguir su ejemplo? 3 pasos para vencer el orgullo. Reconoce tu dependencia de Dios. En Proverbios, capítulo 3 versículos 5 y 6 leemos:
fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Admitir que necesitamos a Dios es el primer paso hacia la humildad. Sirve a los demás. La humildad se cultiva cuando decidimos servir, sin esperar reconocimiento. Como dice Jesús en Mateo, capítulo 23 versículos 11 y 12. El que es el mayor de vosotros será vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ora y busca el rostro de Dios. La oración es un acto de humildad, porque reconoce que no podemos solos. En 2 de Crónicas, capítulo 7 versículo 14, Dios promete: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Un llamado final. Hoy, querido hermano, querida hermana, Dios te está invitando a soltar el orgullo y abrazar la humildad. No es un acto de debilidad, sino de obediencia. Al humillarte ante Él, verás cómo las puertas de la prosperidad se abren en tu vida. Recuerda, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 de Pedro, capítulo 5 versículo 6. Confía en que Dios tiene un tiempo perfecto para ti. Suelta el orgullo, abraza la humildad y camina en el favor y la gracia que Él ha preparado para ti. Que el Señor te bendiga y te guíe en este camino de transformación.